Bienvenidos a En la Mother, soy mamá. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece muy interesante, que es la adopción, y para eso está con nosotros Elba, que es mamá biológica y mamá adoptiva. ¿Cómo estás, Elba? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí estoy. Abierta para nosotros. Abierta para lo que sea, sí. Cuéntanos, ¿cómo surge de ti esta idea de adoptar o esta necesidad? ¿Por qué hacerlo? Bueno, a mi esposo y a mí nos costó mucho trabajo tener hijos. De hecho, en algún momento pensamos que a lo mejor ya no íbamos a poder tener. Y justo 10 años después, ¿no? Ya está de casados, fue cuando llegó Antonio, que es mi hijo biológico. Ajá. Y siempre traíamos como esta cosquilla de tener más, ¿no? Ok. Pero ya no pudimos. Y ya un día, pues Antonio fue el que me lo propuso y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos nuestro proceso? Y ahí fue cuando comenzó todo, ¿no? Ok. Él fue el de la idea y la verdad es que yo me puse a buscar porque pues sí empecé a buscar lugares en donde yo decía o pensaba que pudieran ayudarnos a saber cómo era eso, ¿no? Porque además yo, Antonio, siempre a mi esposo lo veía muy color de rosa. O sea, él siempre ha sido como un soñador impresionante. Y yo todo lo que él me decía, yo decía, no, es que yo creo que eso no es así. Okay. Entonces como que yo quería como bajarlo un poco a la realidad y ahí fue cuando empezamos a buscar pues cursos, talleres y encontramos pues diferentes instituciones hasta que llegamos a Quinta Carmelita, que ya hoy es Fundación Unido. ¿Cómo es el proceso? Una vez que emocionalmente dices, ok, vamos a hacerlo de esta manera porque queremos hacer crecer nuestra familia. Buscas en internet y ¿cuál es el primer paso? O para la gente que nos está escuchando y que quisiera vivir esta experiencia. Sí, pues el primer paso fue tomar un taller, tomar un curso, que mi esposo y yo también platicábamos y decíamos, híjole, o sea, esto nunca lo hicimos con nuestro hijo biológico, ¿no? Y hasta entras así como de pronto en un caos, ¿no? De igual lo pudimos haber hecho, ¿no? Claro. No sé. Pero sí tienes que pues estar primero, prepararte, ¿no? Estar consciente de que pues probablemente sí, o sea, sanar tu herida de que no vas a poder tener hijos a lo mejor ya biológicos y tienes que sanarte tú primero, ¿no? Revisar tus finanzas, ¿no? Las posibilidades emocionales o cómo estás emocionalmente tú también, porque pues vas a brindarle muchas cosas a otra personita, ¿no? Entonces, esos talleres nos ayudaron mucho para podernos pues complementar más como pareja nosotros con el hijo que ya teníamos, también prepararlo a él, porque también hubo que preparar a mi hijo. Qué importante eso también, ¿no? Él nos lo pidió, porque de hecho él siempre nos decía, es que yo quisiera tener una hermanita, y nosotros pensamos en un hermano de entrada. Pero la fundación fue la que en un momento dijo, no, para ustedes hay una niña, ¿no? Y entonces, pues así es como comenzamos este recorrido preparándonos. O sea, tuvimos que prepararnos emocionalmente, monetariamente, ¿no? Todo. ¿Y cuánto tiempo les llevó este proceso? Porque tengo entendido que en México los procesos de adopción son muy largos, ¿no? Sí. Incluso yo tengo familiares que han adoptado y les ha tomado, o sea, en el punto en el que ellos dijeron, ya no vamos a ser papás, se despidieron de la idea y les hablaron de tenemos una bebé para ustedes mañana. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, fue lento el proceso porque nosotros comenzamos, o sea, fueron 2 años más o menos lo que tardamos y creo que fue rápido, ¿no? Porque teníamos amigos que a veces nos decían que ellos había sido su proceso todavía aún más largo, ¿no? De mucho más tiempo. Y nosotros fueron 2 años de preparación. De hecho, pensábamos que ya igual no íbamos o que no éramos candidatos, ¿no? Claro, ¿eso te lo informan? ¿Te avisan? Sí, ¿Eres candidato, te lo informan, sí. Nosotros una vez que ya tomamos estos talleres de preparación primero para estar seguros, ¿no? Que queríamos ser papás también adoptivos, encontramos a la fundación, a Quinta Carmelita, ahora Fundación Unido, y comenzamos a hacer los trámites con ellas. Entonces, fue también todo ahí una preparación con ellas también. Nos hicieron exámenes, pruebas, estudios y se llevó
tiempo, ¿no? Claro. Estos cursos que nos cuentas que tomaste antes, ¿de qué son o cómo son? Porque la verdad yo desconozco de este tema. Sí, pues uno, te digo, primero es para que tú estés segura, ¿no? De que realmente... Son como pláticas. Son pláticas, exactamente, ajá, y te van haciendo ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de las finanzas, ¿no? A ver, ¿cómo manejas tu dinero, no? Ok. ¿Cuánto debes de tu casa o ya es propia? ¿O qué te falta, no? O sea, ¿cuánto te gastarías mensualmente en un hijo? Claro. ¿No? O sea, te has puesto a pensar, porque nadie nos ponemos a pensar en cuánto voy a gastar mensualmente, ¿no? Cuando voy a tener un hijo, en cuánto voy a gastar, ¿no? Escuelas, después, alimento, pañales, vestido, leche, pañales, educación, ¿no? Entonces claro, es como que ahí con esos ejercicios como que te vas dando cuenta realmente, ¿no? De qué es lo que necesitas tú y también la otro, ¿no? Es como un poco desromantizar la idea, ¿no? Y traerla más. La parte genética, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo con mi hijo, el mayor, pues tuvimos muchos problemas de alergias, ¿no? Okay. Entonces, ese era un tema que a mí también me preocupaba, ¿no? De pronto yo sí decía, híjole, ¿no? ¿Y qué tal que haya otras enfermedades más graves, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, al final del día vas también tú aceptando, ¿no? Que pues todos nos podemos enfermar en un momento dado, ¿no? Sí, o sea, eso no está dicho nada, ¿no? Ok, y cuando ya te hablan y te dicen cómo fue, ya tenemos a tu chiquita lista, vas por ella o hay un proceso de adaptación. Fue súper emocionante también porque ahí en la quinta la verdad es que lo hicieron todo tan bonito. Ajá. O sea, que siempre que lo recuerdo y yo se lo conté así, como te lo voy a platicar ahora a mi hija, ella me dijo un día, se puso sus manitas así, me dijo, mamá, qué lindo. Ay. Porque haz de cuenta que nos hablaron por teléfono, me hablaron a mí primero y me dijeron, ¿qué crees? Que ya tenemos un bombón para ti. Ay. Entonces, pero tienen que venir ahorita. Ajá. Entonces, pueden llegar en media hora y mi esposo estaba en el trabajo. Ajá. Apenas estaba estrenando el segundo piso y él me dijo, me voy por el segundo piso, pero claro que llego. Ay. Y entonces llegó, pasó por mí, ajá, llegamos a la fundación y pues ahí nos dijeron, les vamos a enseñar el ultrasonido. Y pues era la foto de mi hija. Okay. Entonces yo me acuerdo siempre con mucha emoción porque cuando la vi, yo me acuerdo que dije, ay, no, está hermosa. La bebé más bonita del mundo. Así es. Ok. Y entonces fíjate que ahí ella todavía nos dijeron, o sea, que por como nosotros estábamos viendo esa foto, podíamos tomar la decisión de si sí queríamos seguir o no. Y no, wow, bueno, mi esposo y yo fue así de, por supuesto que queremos seguir. Claro, ¿no? Claro. Y en ese momento ya pasan, les entregan a su hija. No, todavía no. Ahí apenas es el primer paso porque todavía ya nos llevamos las fotos, se las mostramos a mi hijo, pues claro, él estaba súper emocionado. Además llegó así el primer día a su escuela diciendo que ya tenía hermana y pues no, todavía no había, ¿no? Y ya fue conocerla después. O sea, entonces ¿qué edad tenía en las fotos que le viste? Mi hija tenía 2 años. Ok, ya tenía 2 años. 2 añitos y 4 meses, yo creo por ahí. Estaba chiquita. Qué bonito. Sí. Y entonces enseñó las fotos en la escuela, estaba muy emocionado. Sí, pero no, pues no, aún no la teníamos en casa. Claro. Entonces ahí lo que hubo que hacer fue ahora las visitas para que nos empezáramos a conocer. O sea, no es de golpe. No. Tiene que haber un seguimiento también para ver cómo la niña los recibe a ustedes, exacto, me imagino. Sí, de hecho a ella la prepararon también. O sea, ella le mostró, así como a nosotros nos dieron sus fotos, a ella le dieron las fotos de nosotros 3. Claro. Y entonces le empezaron a explicar quién era. Y de hecho, cuando nos conocimos, la primera vez fue en la oficina de Gina, que es la directora. Ajá. Ahí nos conocimos y ella al primero que reconoció fue a su hermano. Porque a nosotros ni nos hizo caso, de hecho, ni a mí ni a mi esposo. O sea, se volteó y vio y le dijo, mano, tono, y lo abrazó. Y mi hijo, bueno, fue ese día, no se le quería ya despegar. Y ella le explicó, estaba otra de las psicólogas, Bere, y le dijo, no, es que todavía no se puede ir con ustedes. Y él le decía, no, pero es que por favor ya me la quiero llevar. Y ella le dijo, no, es que todavía no es tiempo. Es un proceso. Y entonces ahí ya comenzamos con las visitas. Ajá. Y fueron, pues sí, nos echamos todavía ahí como 2 semanas de visitas. Visitas diarias. Pues ahí nos iban diciendo ellas cómo hacerlo, ¿no? Okay. Entonces había días en que nos decían hoy sí, o el miércoles o el viernes o tal día, y así fue. Y ya un día yo la vi enferma, de hecho, porque traía como gripita y le dije a Gina, yo ya compré la sillita y si quieres yo la llevo al doctor.
Ajá. y me dieron permiso para llevarla al doctor. La llevé al pediatra pues que teníamos de mi hijo y ella me acuerdo iba súper emocionada del segundo piso viendo todo. Y ya fue como el primer día que nos quedamos como solitas ella y yo, ¿no? Qué bonito, qué motivo y qué importante todo esto de la preparación, como dices, ¿no? Que no sea una cosa de queremos y de repente ya no queremos, porque yo conozco una historia muy triste de una mamá que adoptó una niña de meses y a los 3 años decía, la quiero regresar y esta falta de hacer consciente lo importante que es, no puede ser un capricho, ¿no? Y tú lo cuentas como lo mejor que te pudo haber pasado en la vida, que es una realidad. Sí, no, y aparte yo la veo hoy y yo siempre le digo a mi esposo, no, mira, ve qué bonita está, ¿no? Ajá. O sea, qué linda es una niña muy tierna, ¿no? Con mucha chispa, bromista, ¿no? O sea, de una carcajada como muy fácil ella, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que sí, yo creo que no, jamás me hubiera arrepentido, ¿no? Sí, no. ¿Y cómo fue para usted? O sea, ustedes desde antes decidieron, le vamos a ver, o sea, ella siempre va a saber que es adoptada. Sí. Entiendo que como ya tenía 2 años, pues ya era un poco consciente de la situación, pero ¿cómo decidieron ustedes manejar eso? ¿Basándose en qué? Pues fíjate que nosotros, mi esposo y yo siempre decíamos esto de este lema, ¿verdad? Que la verdad nos hará libres. Exacto. Entonces, la verdad es que es cierto y yo creo que puede ser muy doloroso, sí, pero lo tienes que decir. Claro. Entonces, con ella pues ya nos habían ayudado bastante en la fundación, ¿no? Enseñándole las fotos, diciéndole, explicándole. Y pues ahora nuestra labor era pues continuar, ¿no? Claro. Haciéndoselo ver de una manera pues lo más agradable para ella y bonita, aunque sabemos que a lo mejor esa herida pues ahí va a permanecer siempre, ¿no? Pero va a estar apapachada, no escondida. Eso es lo que yo siempre le digo a ella, ¿no? O sea, yo a ella siempre le digo, o sea, sí, yo sé que esto duele, porque a veces también hay gente que pues en el colegio, ¿no? Por ejemplo, a veces se expresan mal, ¿no? Y un día ella escuchó a una niña decir que los niños adoptados eran tontos y abandonados. Y entonces ella llegó muy triste ese día a la casa, ¿no? Pero ese día yo le dije a ella, ¿no? O sea, eso no es cierto. No, para nada. Yo tengo una amiga que es adoptada y ella se lo dijeron hasta como los 5 años. Y cuando yo la conocí, ella tenía como 8 y ella siempre decía, es que yo no soy mamá, yo no soy hija de la panza de mi mamá, soy hija de su corazón. Así es. Así lo decía y me parecía como una expresión muy bonita de lo que además le habían hecho sentir a ella, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante. No sé si sea prudente que nos cuentes un poco de la historia de tu hija antes de llegar con ustedes o sí, claro. Pues la verdad no sé mucho. Okay. Y créeme que tampoco, creo que en un momento dado tampoco nos interesaba saber mucho porque pues lo único que nos dijeron ahí en la fundación pues es ella llegó aquí cuando tenía 4 meses. Ok. Y estaba muy chiquita, llegó pues con problemas de salud, ¿no? Que tuvieron que atender en ese momento y pues es lo único que sabíamos, ¿no? Ok. Me dijeron que había tenido un poco de reflujo, ¿no? Que tenía... Es todo un tema. Exactamente, ¿no? Pero... de ahí en fuera que le dio varicela, ¿no? Órale, que la tuvieron muy chiquita también, pero no sabíamos nada, ¿no? Y yo le decía un día a mi esposo, bueno, pues sí, tampoco me interesa saber ya qué más podemos saber. Claro. Entonces no es porque tengo entendido que hay adopciones que pueden de repente ver a sus papás biológicos. En este caso no funciona en este así. caso no, porque eso fue lo único que nos dijeron a nosotros, que ella llegó muy bebecita. Entonces la quinta pues obtuvo, yo creo que toda la situación legal adecuadamente. Y cuando nosotros llegamos ahí, pues yo siempre le decía a mi esposo, pues es que haz de cuenta, es como si ya ella nos hubiera estado esperando, ¿no? Claro. Ella a nosotros y nosotros a ella. Entonces realmente ya eso fue como muy rápido, pero yo creo que fue la misma situación probablemente de mi hija. Ahorita que comentabas esto del bullying, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que le hicieron a tu hija. ¿Tú como mamá en algún momento te sentiste juzgada por la sociedad por tomar esta decisión? No, fíjate que no. ¿O se te resbala? No, la verdad es que a mí se me resbala todo eso. Y es lo que yo siempre les digo a mis hijos, ¿no? O sea, tú sabes quién eres, tú sabes cómo eres. Entonces, lo que digan los demás, o sea, nunca te debes dejar presionar por los demás, ¿no? Claro. O sea, no importa qué digan los demás, o sea, tú sabes quién eres, ¿no? Y además yo siempre le he dicho a mi hija también, o sea, pues tú tienes 2 papás, o sea, tienes la fortuna de tener mamá y papá, ¿no? Porque a veces en el mismo colegio hay niños que están papás divorciados, que no están juntos, o sea, ¿no? Y nosotros aquí estamos para ti los 2. Somos una familia, ¿no? Que es lo que importa al final. Exactamente.
Y tienes un hermano que también te quiere mucho, que siempre la defiende. Ay, qué bonito. La defiende hasta de mí. Eso es un tema complicado, sí. ¿Hubo algún retraso con los papeles? Pregunto porque de repente en México el porcentaje de adopciones es muy, muy bajo y muchas familias de hecho no logran completar todo el tema del papeleo porque se los echan y se los echan para atrás. ¿Ustedes tuvieron algún problema con eso o desde la fundación todo fue como muy sencillo? No, fíjate que desde la fundación todo fue relativamente fácil. Ok. Pero sí fue un trámite largo también. O sea, nosotros mi hija ya estaba en la casa y todavía duramos meses para que llegara el acta de nacimiento, ¿no? Con el nombre y nuestros apellidos. Y en esa acta de nacimiento viene su fecha de nacimiento, pero con sus apellidos. Ahora. Así es, con los nuestros. Sí, los de los papás adoptivos, los de Así ustedes. Es, sí. Y nosotros ya, o sea, fue largo, pero no tuvimos ningún problema. Ninguna complicación. No, ninguna complicación. También fíjate que aquí la fundación también, por ejemplo, cada año tenemos una reunión familiar. Entonces eso ayuda mucho también, yo creo, porque cada año asistes, vas, hacemos un convivio, conocemos otras familias a lo mejor nuevas, vemos a las que ya conocíamos. Ajá. Y entonces los niños también van haciendo como su red ahí de pronto también de amigos, ¿no? Esa era una pregunta a la que quería llegar contigo también sobre si tu hija mantuvo relación con sus amigos de la quinta, porque al final ellos eran su familia también, ¿no? Entonces no puedes decir, me la llevo y ya. ¿Tú la llevabas a jugar con ellos o cómo fue? Pues pues hasta la fecha nos seguimos viendo. Acabamos de ir a los 15 años del hijo de una de las amigas de ahí de la fundación. Ok. Y mi hija estaba súper emocionada de ir a sus 15 años porque se los hizo además la mamá muy padres. Y llegaron y se vieron, se abrazaron, ¿no? Como si hubiera sido ayer cuando se vieron. Vimos a otros dos también que andaban por ahí, también amiguitos. Y les tomamos una foto juntos. Como van creciendo. Exactamente. Y también hemos hecho salidas. Nos hemos ido juntos, por ejemplo, a acampar. Claro. ¿No? A algún lado. Entonces sí hemos mantenido el contacto dentro de lo posible, obviamente de todos, porque pues trabajas esto, no sé qué, pero sí lo hemos mantenido. Oye, y tu hija llegó en los famosos terribles 2. Sí, 2.5. 2.5. ¿No fue complicado de repente para ti decir como es un torbellino otra vez? Que ya lo habías vivido con tu hijo, pero como que regresar, como dice un tío, regresar a los dale-dales cuando ya habías pasado del dale-dale. Sí, fue difícil porque además, fíjate que mi hija tenía el espasmo del sollozo. ¿Qué es Entonces, eso? el espasmo del sollozo, pues bueno, de repente por algún berrinche, coraje, se quedan en el llanto, ¿no? Y se ponían hasta moraditos, se pueden desmayar. Y la primera vez que nos pasó, pues yo sí me asusté muchísimo. Claro. Entonces yo sí, ¿qué tiene? Dicen que les tienes que soplar, ¿no? ¿O pues la verdad es que no. Yo definitivamente hice todo lo que me dijeron. Échale gotitas de agua, sóplale, métela a bañar. Enderezale la cabeza. Sí. Y no, definitivamente un día ya le dije a mi esposo, no, ¿sabes qué? Yo creo que hay que llevarla al doctor y la llevamos con el cardiólogo. Y el cardiólogo ya me dijo que lo que ella tenía no era benigno todo, que no había ningún tema y que lo que él me recomendaba hacer era dejarla cuando ella hiciera eso, que nada más yo checara que no se fuera a lastimar, la dejara sobre el piso y me fuera. Y eso hice y se le fue quitando poco a poco. ¿Sí? Entonces ya cuando yo regresaba ya era así como de, hola, no sé qué, nada, y lo sacábamos, hacíamos otra cosa y entonces a ella se le fue pasando. ¿Era como por berrinche o es una condición médica, por entender un poco? Yo creo que en el caso de ella sí era como que hacía el berrinche y entonces ahí, ¿no? Venía el espasmo. Ok. El caso que nos cuentas, el de ustedes, es un caso muy bonito, que la verdad te agradezco mucho que nos compartas. Pero hay casos que no son tan afortunados, ¿no? Por ejemplo, y también hay que contarlos para que la audiencia sepa cómo reaccionar en este tipo de casos. Conozco la historia de unas personas que adoptaron un chiquitín, que de hecho cuando fueron a buscar dijeron queremos adoptar a alguien que lo necesite, en el sentido de alguien que necesite ayuda médica o algo. Y adoptaron un chiquito que tenía un problema en los ojos y lo operaron y estaba bien. Y a los 3 años que reaparece la mamá. Y como el proceso de adopción fue tan rápido, había habido algún tema con los papeles que se fue a un problema muy, muy grande. En tu experiencia, perdón que insista tanto en tema del papeleo, pero como eso es lo que echa para atrás a tantas familias,
¿tenías como algún asesor o fue simplemente la gente de la Sí, quinta? Entiendo no. que es diferente que en el DIF, ¿no? Sí, es diferente porque en Quinta Carmelita pues ellas hacen todo este proceso, ¿no? Y ya son expertas. Sí, la verdad es que yo las felicito ampliamente ahí en Fundación Unido porque todas ellas se han preparado, todos ahí muchísimo. Y hay una persona también, tienen una abogada que te ayuda también a ti, a toda esta parte de los trámites, ¿no? Y los trámites, ya sé que es la pregunta menos humana del mundo, pero ¿son muy costosos económicamente hablando o no es tan pesada esa parte? Pues no, porque realmente sí, bueno, tienes que hacer algunos pagos que se tienen que hacer para poder obtener los documentos de trámites. Pero pues yo no recuerdo haberlo visto así tan costoso, ¿no? O sea, sino que es algo que ya también es pues parte de lo que estás haciendo. Claro, ¿no? como porque casarte, son tienes trámites que tienes que pagar, exacto, y trámites que se tienen que hacer. Perfecto. Y me voy a regresar un poquito a la parte bonita de cuando nos contaste, ¿no? Que tú le cuentas a tu hija cómo fue cuando te dijeron que ya tenían un bombón para ti. Cuando tú se lo contaste a ella por primera vez o te acercaste a decirle yo soy tu mamá adoptiva o yo soy tu mamá porque no tenemos por qué explicar nada más, ¿cómo fue ese momento? Porque era tanta la ilusión que me imagino que debe haber sido también precioso. Sí, estábamos en la cama, estábamos de hecho ahí acostados porque fue un día que ella se nos puso también así como pues triste, melancólica, como que quería saber más. Y como que ella, de hecho, pues fue muy complicado porque veníamos regresando de un viaje que habíamos hecho de vacaciones. Cuando ella de repente fue así, ¿y quién es mi verdadera madre? ¿Tenía 2 años todavía? Tenía como, ¿qué serían? Como unos 5 años o 6 ya casi. Era un poco más consciente. Y entonces venía yo manejando, de hecho, mi esposo venía a un lado y venía mi mamá, venía mi hijo. Entonces de pronto fue así de, ¿y quién es mi verdadera madre? Pues, ¿cómo que quién es? Pues yo soy tu verdadera madre. Claro. O sea, porque yo le decía a ella, pues, ¿quién te lleva al baño? Yo. ¿Quién te hace de comer? Yo. Claro. ¿Quién te aguanta tus berrinches? Yo. Entonces, pues, yo soy tu verdadera madre. Claro. ¿No? Y en ese momento, y ella ya dijo, ok, o en algún momento ha tratado como de darte la vuelta y decir, no. No, siempre hay preguntas. Siempre hay preguntas. Sobre todo de niños, ¿no? Sí. Siempre hay preguntas. Fuimos a ver un día también la película de Shazam, que también nos la recomendaron, y yo salí así como de, creo que fue lo peor que pude haber hecho, porque justo hablan ahí en la película pues de un chico que también es adoptivo, pero ahí se ve cómo la mamá lo deja y lo abandona y tal. Y entonces, pues ella llegó hecha un mar de lágrimas ese día, ¿no? Por ejemplo. Y hubo que explicarle, y hubo que sentarse, y hubo que dejarla llorar. Claro, que viviera su proceso, claro. Pues esto te digo, yo creo que es algo que pues ella va a tener ahí siempre, pero yo siempre lo que le digo a mi esposo es, pero ¿cómo le hacemos nosotros para que eso no le duela? ¿no? Claro, para que sea lo menos doloroso posible. O sea, sea lo menos doloroso posible, porque pues eso ahí va a estar y yo no se lo puedo quitar. Sí, claro. Que es lo que yo también le he dicho a mi hijo, ¿no? Cuando a veces él ha llegado así como de que, dijeron, o que no nos parecemos, o que esto, que... Entonces yo ahí le digo a él también lo mismo, ¿no? O sea, pues es que eso es algo que nosotros no vamos a poder evitar, pero tú sí sí sabemos cómo vamos a poder actuar nosotros ante esta situación. Ante esta situación, exacto. Entonces yo lo que siempre les digo a ellos es que pues siempre tienen que ser positivos, ¿no? Con con los malos comentarios que se hagan alrededor, pues ser positivo y encontrarle tú qué puedes hacer, ¿no? O sea, tú sí que puedes hacer. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ahí está yo creo que el punto, ¿no? Tú habiendo vivido este proceso ya como viéndolo para atrás, en el sentido del momento de la adopción, porque siempre va a haber preguntas, ¿no? Como dices, y mientras crees que la adolescencia seguro van a llegar más. Pero ¿qué consejo podrías darle a una pareja que está pensando adoptar en este momento? Y yo por lo que dices, tomen los cursos de preparación. Sí, que se preparen, que a veces pareciera que eso dices, no, es trámite también, pero no. O sea, de verdad hay que tomarlos en serio, esos cursos de preparación y prepararte para que así como ellos tienen una herida, también la tenemos nosotros. Claro. Porque también nosotros a lo mejor no pudimos tener los hijos que queríamos o más, ¿no? Entonces también uno trae sus propias heridas. Y que no puedes después transmitirle a tu hijo adoptivo. Entonces, a tu hijo. Tienes forzosamente que también curar tus heridas, sanar esas heridas, ¿no? Y prepararte. Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Híjole. Y ya después, pues la verdad es que
también uno tiene que ir pues sopesando todas estas preguntas que ellos te van haciendo, ¿no? Claro. Y no asustarte, Ujú. o sea, estar preparado también para lo que ellos te puedan preguntar, ¿no? ¿Te has asustado con alguna pregunta? Sí, por ejemplo, ¿no? Me decía, me dijo un día, es que yo quiero ver mi acta de nacimiento, pero la original. Ay, Entonces yo le decía, sí, cuando tú quieras. O sea, yo ahí la tengo, el día que tú quieras la puedes ver, la puedes revisar. ¿Y me puedes enseñar la mía, la de ahorita? Sí, esa sí la tengo a la mano. Le dije, si quieres, es así. Entonces sí fui, la saqué y se la enseñé y ella leía y buscaba y revisaba. Y yo decía, pues, ¿qué querrá buscar o qué querrá ver, no? Claro. Pero ya en las actas ya no viene, por ejemplo, eso, ¿no? Creo que antes sí se ponía que eran adopción, pero ahorita en las actas ya no aparece como tal eso. Ok. ¿No? Wow, entonces sí, pero sí me acuerdo que la revisó muy bien y la vio, ¿no? Y entonces ya después ya no me preguntó por la original, ¿no? Ya no se acordó. Entonces ya la verdad es que ya tampoco yo ya no la mostré. O sea, como que yo también, o mi esposo y yo lo que hemos hecho es como que vamos ahí como a ver qué quiere y se lo vamos dando, ¿no? O sea, claro. pero pues igual conforme va creciendo, ¿no? Porque pues es información que pues también debe ser dolorosa de recibir, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues yo también quiero cuidar a mi hija, ¿no? Claro, y cuidar a tu hija y también cuidarte a ti, porque supongo que de repente también habrá cosas que te duelan, pero tú como adulto puedes manejarlas de una manera diferente que una niña que está buscando su origen, que es como todos lo buscamos en algún momento, ¿no? Entonces, así es. Qué bonito, pues la verdad es que yo te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste. Creo que es la cara bonita de la adopción, porque la gente, te digo, se queda mucho en el trámite. Los porcentajes de adopción en México son muy bajitos y creo que es por este miedo. Entonces, te agradezco muchísimo a ti y a tu esposo, porque no lo pueden ver, pero aquí está también su esposo que la acompañó, que también es máster en el tema. Entonces, pues muchísimas gracias y recordarles a ustedes que nos escuchan en casa que tenemos un grupo de Telegram donde las invitamos a unirse, donde todas nos desahogamos de las cosas de la maternidad, que a veces ser mamá no es tan rosa como lo pintan, entonces siempre se agradece tener a alguien que te escuche y hacer comunidad, como se hacía antes. Pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y pues yo decirle a toda la gente que nos está escuchando que no tenga miedo, que siempre hay niños que están esperando a sus papás y que además nosotros podemos restituir ese derecho de que un niño o una niña tengan una familia. Sí, claro que sí. Y sobre todo, pues una familia amorosa. Claro, y sana. Muchísimas gracias, Elba. Gracias a ustedes. Perdón. No. Me paro a abrazarte ahorita. Sí. Gracias. Gracias.